están a la expectativa de experimentar este año la bendición y la gloria del Señor. Queremos nosotros animarlos a que usted tenga la oportunidad de anhelar más espiritualmente, de experimentar la presencia del Espíritu Santo, de llenarse del poder que el Espíritu Santo da a los discípulos. Que usted pueda experimentar no una religión, no un conocimiento, sino que usted pueda experimentar la relación personal con el Dios Todopoderoso. Que usted pueda experimentar en su vida la gloria de Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Entonces vamos a seguir trabajando en ese tema. Hoy vamos a seguir hablando del tema del Espíritu Santo. Hay una leyenda que cuenta que cuando el Señor Jesús subió al cielo después de haber hecho su obra en la tierra, entonces Él subió con las marcas, con las heridas del sufrimiento y de esa muerte tan vil en la cruz. La espalda con sus látigos, los orificios en las manos y pies, el orificio en su costado, las heridas y las cicatrices en la frente. Y dice que entonces se encontró el ángel Gabriel, es una leyenda. Y el ángel Gabriel lo ve y lo ve en esta condición y le dice: Maestro y Señor, se nota que sufriste mucho con las personas allá en la tierra. Y Jesús le contestó: así es. Entonces Gabriel le pregunta y le dice: ¿ya todos conocen entonces acerca de tu amor? ¿Ya todos saben acerca del favor que hiciste por ellos? ¿Ya todos lo conocen allá en la tierra? Y dice: aún no, Gabriel, todavía no. Solo lo conocen unos pocos. Solo lo conoce un pequeño grupo en Palestina. Ellos son los que saben. Entonces Gabriel abre sus ojos y de manera escéptica le pregunta: ¿y entonces, Señor, qué planes tienes para que todos conozcan acerca de tu amor y acerca de tu favor? Tú conoces cómo son los seres humanos. Tú sabes que tienen una naturaleza pecaminosa. Tú sabes que no son confiables. Y dice Jesús: así es. Entonces tendrás otro plan. Y dice: no tengo ningún otro plan. El único plan que tengo es que le dije a Pedro, le dije a Juan, le dije a Santiago y a otros creyentes que compartieran acerca de mí y que ellos a su vez enseñaran a otros y estos otros compartieran a los demás. Y entonces así llegará el momento donde todos en la tierra conozcan de mi amor y de mi favor. Y dice: Señor, pero ¿y si acaso se cansan? ¿Si acaso se les olvida? Si de pronto los discípulos que vienen no tienen en cuenta y pierden el horizonte. Y si de pronto en el siglo XXI ya las personas están muy ocupadas y no tienen tiempo de compartir a los demás acerca de tu amor, ¿qué plan tienes? Entonces Señor Jesús le dice: no tengo ningún otro plan. Pero no están solos. Ellos están acompañados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guiará. El Espíritu Santo les dará nuevas fuerzas. El Espíritu Santo los impulsará a que hablen con pasión, a que demuestren no solamente con palabras, sino con poder acerca del amor y de la oportunidad que tengo de salvación para ellos. Esta historia me llama la atención porque es como una novela donde habla Dios, Jesús, con Gabriel y muestra la importancia del plan de salvación. Lo que necesitamos nosotros tener, el compromiso para nosotros poder compartir. Obviamente, en esta historia ficticia, Gabriel conoce una condición real y es la condición del ser humano. Nos olvidamos, nos cansamos, se nos acaba la pasión, pero el Señor Jesús no nos dejó solos, nos dejó la presencia de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos impulsa, es el que nos motiva. Hay una diferencia de vivir un cristianismo sin la presencia, sin la llenura del Espíritu Santo. Cuando vivimos un cristianismo de esta manera, vivimos entonces en nuestras propias fuerzas, vivimos con nuestras propias limitaciones.
Pero cuando nosotros experimentamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nuestra vida empieza a cambiar. Empieza una movilización, empieza un cambio, empieza una actitud diferente. El miércoles compartimos en el servicio acerca de la actitud diferente que tienen aquellos que tienen el Espíritu Santo. Tienen actitudes diferentes, tienen emociones diferentes, tienen una perspectiva diferente y tienen un espíritu diferente. Ya no tienen un espíritu de temor, ya no tienen un espíritu de cobardía, sino tienen un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Realmente nosotros tenemos que conocer más como discípulos de Cristo de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. La iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a dinamizarse, la iglesia empieza a caminar con poder cuando esperó el día de Pentecostés y llegó el Espíritu Santo. Realmente hubo un cambio, hubo un antes y hubo un después. Vamos a seguir trabajando en estas enseñanzas de los domingos acerca de la experiencia del Espíritu Santo en la iglesia. El libro de Hechos son los hechos del poder del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, llenando a los creyentes, llenando a los discípulos y permitiendo entonces mostrar señales sobrenaturales de poder, cambiando actitudes, cambiando emociones, cambiando perspectivas. Es importante que nosotros experimentemos y conozcamos más del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: a los que creen, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y eso se refería al Espíritu Santo. Yo no sé cómo estás tú hoy. Yo no sé si tú te haces una evaluación hoy y de tu interior corren ríos de agua viva, o están corriendo son desiertos, o hay sequedad, o hay tristeza. Yo no sé si en tu interior está el espíritu de poder, de amor del Espíritu Santo, o tienes un espíritu de tristeza, un espíritu de negativismo, un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. Realmente he visto en mi vida cristiana y he experimentado momentos de sequedad, donde he visto personas que no están llenas del poder de Dios, que no están avivadas, que les da pena hablar. Pude experimentar a veces momentos donde cristianos oran en la mente, no se atreven a proclamar la verdad, no se atreven a declarar el poder de Dios. Viven como tímidos, viven como escondidos, viven como amarrados y no disfrutan ni caminan en el poder de Dios. Sus pensamientos son pensamientos de miedo, son pensamientos de cobardía, de imposibilidad, de incredulidad. No son cristianos llenos del poder de Dios. Por eso este año estamos conociendo más y experimentando más del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo vamos a poder experimentar si no conocemos? O si de pronto nos han dado ideas limitadas, ideas sesgadas, nos han robado la palabra, nos han robado la fe. ¿Cómo podemos experimentar su poder si no le conocemos? Hoy vamos a hablar el Espíritu Santo traspasando fronteras. El Espíritu Santo traspasando fronteras. Y vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 4 al 25. Yo quiero que usted esté atento a esa historia. Son 21 versículos. Hechos 8, del 4 al 25. Pero voy a ir leyéndolo por partes, porque quiero que en cada parte que leamos, veamos el propósito del Espíritu Santo traspasando fronteras. Y cuando me refiero a traspasar fronteras, me refiero a que no hay limitantes, a que está rompiendo, a que está avanzando, a que no hay nada que pueda detener el Espíritu Santo. Y es importante que entendamos que el propósito de Dios es traspasar fronteras. Por eso se titula esta enseñanza: el Espíritu Santo traspasa las fronteras. Y vamos a comenzar con lo primero que traspasa el Espíritu Santo. Traspasa las fronteras religiosas, políticas. Traspasa las barreras o las fronteras religiosas y políticas. Versículo 4.
Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Nosotros recordamos la promesa en el capítulo 1 de Hechos. Jesús dijo, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en el resto del mundo, en los lugares más lejanos de la tierra. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra de Jesús. Jesús les dejó una expectativa a los discípulos. Les dijo, esperen al Espíritu Santo. Después de haber resucitado, estuvo 40 días con los discípulos demostrándoles que había resucitado. Después él partió a la presencia, y cuando estaba antes de partir a la presencia del Padre, les dejó esta gran comisión: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Hace 2 domingos prediqué acerca de mi amigo el abogado, el texto de Jesús en Juan, cuando decía que esperaran al abogado defensor, el cual los guiará a toda verdad, que él estaba con ellos, pero que después estaría en ellos. Hicimos la explicación del guante, que a veces hay personas que están con Dios, pero no están llenas de Dios. Y lo que aquí el Señor está diciendo es, no es que tú vivas una experiencia ocasional con Dios, no es que tú vivas momentos con el Espíritu Santo de Dios, sino que tú vivas con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Lo que está declarando, el regalo que está declarando el libro de Hechos, no es el conocer momentáneamente al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo esté en tu vida, así como cuando uno mete la mano en un guante. Es importante que entendamos que la iglesia no puede vivir sin la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo somos parte de la iglesia porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Entonces vemos que el propósito de Jesús no era que se quedara el Espíritu Santo en Jerusalén, no era que se quedara solamente en los 12 apóstoles. Vemos que la historia en Hechos 1 habla que ahí habían 120 creyentes más. No era que solamente visitara a esos 120 creyentes, posiblemente judíos todos. No era que se quedara solo en el pueblo judío, sino era que traspasara fronteras. Es el propósito de Dios desde el momento en que prometió la promesa. Jesús dijo, esperen, yo oraré al Padre, y es un regalo que es entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y Jesús envía el Espíritu Santo a la iglesia. Sin el Espíritu Santo dentro de la vida de la iglesia, realmente no hay poder. Realmente lo que hay es conocimiento, ideología, religión. Pero aquí es la promesa del experimentar el poder de Dios dentro de cada uno de los creyentes, dentro de cada uno de los discípulos. Y vemos que esto realmente se hizo una realidad. Obviamente el Señor Jesús dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y esa palabra se cumplió. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con poder. Señales milagrosas empezaron a suceder. ¿Cuál fue la evidencia en Pentecostés? ¿Quién recuerda qué fue lo que pasó como algo sobrenatural? Empezaron a hablar nuevas lenguas. Ellos empezaron a hablar en los idiomas de todas las personas que estaban allí. Otra demostración de que Dios traspasa fronteras geográficas y políticas. Dicen que habían asistido de diferentes regiones, de diferentes países, y los oían hablar de una manera sobrenatural las maravillas del Señor. El propósito no era
que se quedara solamente en 12. No era que se quedara solo en los 120. No era que se quedara solo en Jerusalén, sino que todas las naciones pudieran disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Por eso el discurso de Pedro dice, aquí se está cumpliendo la profecía de Joel, que en los últimos tiempos se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Los jóvenes tendrían visiones y los ancianos sueños, y mis siervos y mis siervas profetizarían. Realmente eso es la promesa dada por Jesús para la iglesia. Nosotros tenemos que ahondar en esto, porque es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios que tú y yo, que la iglesia sea llenada con el poder, con la presencia del Espíritu Santo, que da evidencias de poder sobrenatural. Amén. Entonces aquí la historia se va cumpliendo. Ellos llegaron y así sucedió. En Jerusalén recibieron, me serán testigos primeramente en Jerusalén. Y ahí empezaron los apóstoles y los creyentes a hablar con fe. Las señales milagrosas empezaron a acompañarlos. Y las multitudes empezaron a creerles, a asistirles. Esto no fue una persuasión meramente verbal. Esto era la evidencia del poder de Dios dando convicción. Había milagros, sanidades, liberaciones. Y hoy en día también las necesitamos. ¿O es que hoy en día no hay necesidad de ser liberados? ¿Hoy en día no hay necesidad de ser sanados? ¿Hoy en día no hay necesidad de ser asistidos por el poder de Dios? Claro que sí. Hoy necesitamos más que ayer la presencia del Señor poderosa en nuestra vida, para que transforme nuestra realidad, para que transforme nuestra familia, para que transforme nuestra ciudad. Entonces necesitamos interesarnos en este tema, porque el Señor está interesado en eso. Mire, eso no fue que le dijo a los discípulos, oiga, les recuerdo que yo les dije que en Jerusalén, que después cogieran para Judea y después se fueran para Samaria. Él no dijo así. Él empezó una persecución. Mataron a Esteban acusándolo, porque obviamente cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse con poder, ¿quién quería limitarlo? ¿Quién quería ponerle fronteras? Los religiosos. Los religiosos no querían, prohibían que hablaran del Espíritu Santo, que se movieran con el poder del Espíritu Santo. Prohibía que hablaran de la salvación de Cristo. Y entonces ellos empezaron a generar una persecución, a buscar falsos maestros, falsos testigos para que acusaran injustamente. Y en uno de esos acusaron a Esteban, que no era uno de los 12 apóstoles. Esteban era un creyente más que servía las mesas. Y Felipe era compañero de Esteban. Esa idea de que no, es que sabe que usted no es de los 12 apóstoles. Eso solamente era para los 12 apóstoles. Eso es falso. Eso no es bíblico. No era un privilegio solamente para los 12 apóstoles. Porque aquí vemos a un Esteban que era un servidor de mesas, podríamos llamarlo un mesero, pero que estaba lleno del Espíritu Santo, pero era un mesero de la iglesia, era un servidor, era aquellos que ayudaba a repartir los alimentos, a repartir las ayudas. Y este servidor tenía el poder del Espíritu Santo y lo acompañaban las señales milagrosas. No eran las señales milagrosas únicamente para los apóstoles, no, señor. No se deje engañar, no se deja robar la verdad. Cuando usted lee la Escritura, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice que señales, prodigios, milagros. La gente le llevaba a los enfermos y él ponía las manos con el poder del Espíritu Santo y eran sanados, los demonios eran liberados. Y aquí vemos a su compañero Felipe, un compañero de servicio, que entonces cuando matan a Esteban, ahí es donde aparece Pablo guardándole la ropa a los religiosos que estaban matando a Esteban, porque les dio rabia que a Esteban hablaba con qué seguridad. Su actitud no era la actitud de un cobarde. Esteban no era una persona tímida. Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, habló con la autoridad de Dios y le dijo la verdad a los religiosos. No va a haber nadie que frene el mensaje de salvación. No va a existir fronteras religiosas, no van a existir fronteras políticas, no van a existir fronteras geográficas, porque Jesús murió en la cruz por todos
por amor, para demostrarnos su misericordia y su favor para la humanidad. Por eso, la leyenda que les compartí esta mañana me parecía importante compartirlas. Porque Jesús dejó a un puñado de personas, a un pequeño grupo encargado de compartir el mensaje. Pero no dejó a un pequeño grupo solo, lo dejó lleno del poder del Espíritu Santo. No necesitamos nosotros tener una mente, ay, es que nos falta tanta gente para evangelizar a Colombia. Nos hace falta tanta gente para evangelizar a Medellín. Nos hace falta un poco de personas, un poquitico, 120 para poder evangelizar a Colombia, pero llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos llenos del poder del Espíritu Santo, no había frontera que los parara. No había límite sobre ellos. Y ese es el propósito de Dios. Comenzó en Jerusalén y por la persecución, entonces se desplaza Felipe para Samaria. Y en Samaria dice que empieza a compartir el mensaje. Allí hay una enseñanza. Los discípulos de Dios, los discípulos de Jesús, donde van, hablan el mensaje de salvación. Y dice que las personas lo escuchaban con atención. Ahora, no solamente era un mensaje de palabras, era un mensaje de poder. Oraba por los enfermos y se sanaban. Echaba fuera demonios y eran liberadas las personas. Por eso es que nosotros aquí en la iglesia, cuando usted viene, nosotros le decimos, asista a las reuniones, pídale al Señor, confíe en que el Señor tenga fe. Y por eso oramos nosotros por sanidad, por liberación, por puertas abiertas, porque sabemos que para los que creen todo es posible y que la presencia del Señor nos está acompañando porque está dentro de nosotros, dentro del creyente, cuando el creyente lo ha recibido. Gálatas 3, 26 al 29 es la carta de Gálatas, para que confirma que Dios, que el Espíritu Santo traspasa fronteras religiosas y políticas. Gálatas 3 del 26 al 29 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios, por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay ¿qué? Judío ni gentil. Esa es la frontera religiosa, ya no hay. Antes se decía, solo los judíos son el pueblo de Dios. No, ya no hay. Ya no hay frontera de que los judíos son la religión de Dios, no. Ya no hay judío ni gentil. ¿Ven cómo rompió la frontera religiosa? Dice, ya no hay esclavo ni libre. No hay fronteras de estratificación social. Esto es para cualquiera. Ya no importa si es la persona más baja, esclava allí, él puede recibir salvación o libre. Ya no hay. Ya no hay hombre ni mujer. ¿A qué se está refiriendo? Ya no hay prejuicios de género. Ya no quiere decir que los hombres son los que se salvan y las mujeres, pobrecitas, tienen que callar en la congregación, tienen que vivir allí, pobrecitas, ya no. Ya las mujeres y los hombres tienen el mismo privilegio de disfrutar al Espíritu Santo. No hay fronteras de machismo ni de feminismo. Todos pueden disfrutar. Se rompió la frontera cultural, social que tenían ellos. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Vea, yo no sé si ustedes logran entender, los judíos si había algo que se sentían, que sacaban pecho, era porque decían, es que nosotros somos de sangre, descendientes de Abraham.
La promesa que Dios le dio a Abraham, nos la dio a nosotros porque somos su linaje. Pero nosotros también, por la fe en el Señor, por la gracia en el Señor, se rompieron las fronteras políticas, geográficas, las fronteras religiosas. Esto no es de que tal religión es la que tiene el poder, tal nación es la que tiene la verdad. Ya no. Los que tienen el Espíritu Santo de Dios, los que creen en Cristo, todos somos herederos e hijos de Abraham y formamos parte de su pueblo. Ese es el propósito de Dios. Y es obvio, yo no sé por qué la gente le cuesta tanto creer. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el creador de la humanidad. Que haya usado a Israel, que haya usado a Abraham como un instrumento para el mundo. Porque la promesa para Abraham era: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se está cumpliendo esa promesa. Todos nacemos de esa fe que tuvo él de conocer al Dios verdadero. Entonces nosotros ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la presencia del Dios verdadero, de la dirección del Dios verdadero. Entonces allí nos convertimos igual que Abraham. Lo segundo es que se traspasa las fronteras culturales. Seguimos con la historia en Hechos 8 y vamos a seguir del versículo 9. Dice: un hombre, esa es la misma historia que venía leyendo, un hombre llamado Simón, estamos hablando de Samaria, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía, ¿qué decía? Ser alguien importante. Todos en Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo, diga por mucho tiempo, él los había maravillado con su magia. Dice el versículo 12, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba. Y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Qué espectacular. Aquí vemos que el Espíritu Santo está rompiendo, está traspasando las fronteras culturales. Hay un antes y un después. Hay culturas que antes creían era en los hechiceros. Cuando usted ve las tribus indígenas, ellos lo que conocen de Dios es una persona que con magia, que con encantos, con ilusiones o con engaños les muestra el poder de Dios. Es una falsificación. Y muchas culturas, incluso actuales, creen en eso. Viven creyendo en el poder de la hechicería, de la magia. Hoy en día los niños son educados para creer en la magia. Uno diría, no, esos son cuentos antiguos, son más nuevos que nunca. Harry Potter, Walt Disney, todo es la magia. Tus sueños se cumplirán por magia, tus deseos se cumplirán por magia. Hoy en día la gente busca es la buena suerte, la cábala, la buena energía, la buena vibra. Esto era un antes de que llegara el poder de Dios. Esto era un antes. Estaban ellos engatusados porque Simón decía ser alguien importante. Él tenía a todos maravillados, desde el más pequeño hasta el más grande, se referían de él como el grande, el poder de Dios. ¡Qué vergüenza! Eso es lo que este mundo ve. Un Dios falso. Cuando no ha llegado el verdadero evangelio, cuando no ha llegado personas con el poder del Espíritu Santo, la gente
conoces un evangelio falso. Aquí en esta historia hay un antes y un después, porque dicen que llegó Felipe con dos características importantes que tiene una persona llena del Espíritu Santo. Primero, la predicación de su palabra. Él hablaba del evangelio real, del evangelio del reino de los cielos a través del Señor Jesucristo. Entonces, él cumplía la primera característica, cumplía las dos, pero la primera era que él hablaba acerca del reino de los cielos, del nombre del Señor Jesucristo. Esa era la primera, un buen evangelio. Y la segunda era que lo respaldaba señales poderosas del Espíritu Santo. Hoy tenemos que anhelar eso, una predicación del reino de los cielos, del nombre de Jesucristo, y poder orar para que sean sanados, para que sean liberados, para que obren señales milagrosas. Era tan fuerte este antes y este después, que lo que da risa es que el propio Simón creyó. El propio Simón se quedó sorprendido. Simón, al ver esos señales y esos milagros, él dijo: esto sí no es magia, esto sí no son ilusiones, esto sí no son cuentos, estos son realidades, esto es verdad. El poder de Dios está en Felipe. Felipe tiene al Espíritu Santo de Dios y eso se nota en su realidad. Y dice esta historia que Simón creyó, diga creyó, se bautizó y lo siguió. O sea que él se congregaba. Él creyó, se bautizó y se congregaba. Hay que tener cuidado porque hay muchas personas que son Simones. Y hay un pecado que se llama la sinomimia, algo así, que da a entender que hay personas que todavía no se han convertido. No hay un antes y un después. Hay personas que vienen a la iglesia para recibir las buenas energías, para tener la buena suerte. Hay gente que coge la Biblia y la guarda. Hay personas que dicen: pastor, ore por mí para la buena vibra. Diga las palabras que usted dice, los hechizos, las oraciones. Porque tienen una mente en el antes, no tienen una mente en el después. Porque no conocen un evangelio de poder lleno del Espíritu Santo. Por eso hay muchas religiones que son imitaciones de hechicería. Y hay que tener cuidado cuando a la iglesia se mezcla eso, porque entonces no hay realmente una manifestación real del Espíritu Santo, sino hay una falsificación de poderes, de señales místicas. Eso dejémoselo a Simón, pero eso no era de un discípulo verdadero de Cristo. Simón tenía engañado a los samaritanos. Los samaritanos solo conocían eso como el poder de Dios, esa mentira, esa falsedad, hasta que llegó Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo, y entonces sí conocieron el verdadero evangelio, sí conocieron el verdadero poder. Y dice que creyeron, se maravillaron y le seguían. Entonces el Espíritu Santo busca traspasar, romper las barreras culturales. Cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú y yo nos convertimos, es importante que nosotros revisemos qué cosas de nuestras culturas son de Simón. Porque en nuestra cultura hay mucha hechicería. Hay mucha gente que se pone y que el ojito de no sé qué, la herradura de no sé qué, se guinda en el cuello tal. Todo es para la buena vibra, todo es para la buena energía. Eso es hechicería. Y eso no es el verdadero evangelio. Nosotros no vemos a Jesús: bueno, vamos a traerte buena suerte. Ven, no tiene propósito. Es para que la persona experimente la salvación, forme parte del reino de los cielos y experimente el poder de Dios de manera sobrenatural. Entonces el propósito del Espíritu Santo es traspasar las barreras culturales, no mezclarse. Algunas religiones dicen: no, vamos a mezclarnos con ellos.
Entonces, ¿qué pasa? Ponen a Dios y ponen al diablo. Ponen al sacerdote y ponen al brujo. Y es una imitación de... Aquí no hay imitación, aquí hay una característica que diferenciaba. Hay un antes y un después. La pregunta es, ¿vives la vida como un antes aún o como un después? Porque si vives la vida como un después, tienes que cancelar esos pensamientos de hechicería, de agorería, de cábalas. El Señor no vino a traerte buena suerte. El Señor vino a traerte vida en abundante, salvación. No vino aquí a mostrarte trucos de magia. Aquí que vamos a convertir esto en... Él no vino a hacer eso. Él vino a mostrar el verdadero poder que tiene sobre todo, sobre la naturaleza, sobre los elementos. El Señor no tiene límites. El Señor es el que hace obras verdaderas. Yo les he pedido a los muchachos de alabanza y a los líderes, y le he orado al Señor para que me cuide de algo. Yo no quiero falsificar ninguna experiencia con el Señor. Aquí no es que vamos a... volteen todos los ojos. Aquí no vamos a hacer parodias de lo que consideramos espiritual. Cuando el Señor y su Espíritu Santo llega, no hay nada que lo pueda poner en duda, porque lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. No hay duda de eso. Romanos 8, del 14 al 15, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Esta cultura, la cultura de la hechicería, la cultura de los agoreros, nos hace sentir a nosotros como fuera de la casa. Entonces la gente necesita, mejor dicho, tener cositas de buena suerte porque hay una maldición que te está persiguiendo. Porque alguien te hizo un trabajo, porque alguien te hizo hechicería. Entonces hay que pagar 500,000 pesos para hacerle la contra. Eso es lo que piensa el trabajo hechicero. Aquí dice que el Espíritu Santo, cuando está en uno, lo hace sentirse tan confiado de tener una relación con Dios que te permite hablar con cariño. Abba Padre es como papito Dios. Te permite tener una relación personal con el propio Dios. Aquí le decían a Simón el poder de Dios. Qué vergüenza. Este mundo cree que el poder de Dios es chiquitico. Por eso este mundo tiene dioses chiquiticos que lo puede guardar en el bolsillo o lo puede guindar. Por eso es que este mundo tiene eso. Tiene un Dios que lo puede, aquí tengo al Señor. Aquí tengo mi Dios. O lo pueden poner una velita. Nuestro Dios lo prohibió. Lo considera idolatría. No te harás imagen ni semejanza de nada que se parezca, ni ángel, ni de arriba ni de abajo, ni te inclinarás a él, ni le rendirás adoración. Es el primer mandamiento, que lo han editado, pero realmente cuando usted lo lee está el primer: no tendrás ídolos, ni imagen, ni semejanza, porque a Dios tú no lo puedes cargar en una billetera. Eso es una vergüenza. Eso es poner a Dios chiquito. Los hechiceros tienen un Dios chiquito y así lo enseñan. Por eso necesitan ellos, que son chiquiticos, por eso necesitan ellos ganar su platica, que necesitas la intervención del aquí vamos a traer, a cancelar la maldición. Y esta está difícil, esta vale como 1,000,000. Aquí el Señor nos adopta. Y sabes una cosa, oye lo que estás, yo estoy hablando como profeta. Yo no estoy aquí para hacerlos divertir. Hoy estoy hablando con la seguridad de que Dios va a romper cosas en tu vida. Va a romperte el lazo del engaño. Va a cancelar esa maldición de hechicería. Y te va a acercar a Dios y te va a hacer
una relación de papito Dios. Te tengo aquí, estás conmigo, tu presencia poderosa me acompaña. Lo tercero es que traspasa las fronteras. Oiga bien esto es lo más importante. Traspasa las fronteras del corazón. Lo que el Espíritu Santo realmente busca no es solamente traspasar las fronteras políticas, religiosas, que lo hizo y lo ha hecho. No solamente busca traspasar las fronteras culturales, porque obviamente cuando uno se convierte, uno deja su antigua manera de pensar. Por eso decía el texto, como si uno se pusiera un traje nuevo. Ya la ropa vieja la bota porque no sirve. Era un engaño. Me pongo la ropa nueva que me hace hijo de Cristo. Pero aquí es necesario traspasar el corazón. Porque si hay algo que Dios te ha dado a ti y a mí y a la humanidad, es la voluntad. Dios, aunque es el Todopoderoso, aunque es el soberano, no entra como un tirano rompiendo la puerta a tu vida. Tienes tú que abrir la puerta de tu corazón y decir, entra a mi vida. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Es necesario, es fundamental que tú abras la puerta. Dios puede romper la puerta, claro, Dios lo puede hacer, pero no lo ha querido hacer porque nos dio libertad, porque nos dio el derecho de poder escoger si abrimos o cerramos, o a quién le abrimos la puerta de nuestra vida. Y eso marca la gran diferencia. Aquí lo otro que enseñamos es importante, pero más importante es este tercer punto. Lo que el Espíritu Santo está buscando es que no existan barreras en tu corazón, no existan límites para que Él pueda entrar. Hay personas que me han dicho, pastor, yo llevo 15 años de ser cristiano, pero todavía me siento triste, me siento seco. Y yo, una vez dirigido por el Espíritu Santo, Él me mostraba que a veces hay personas que abren la vida al Señor, abren la vida de su corazón como cuando uno le abre la puerta a alguien, pero solamente le permite entrar hasta la sala, no le permite entrar a los cuartos, tiene su guardado, dice no, esto es para mí, esto no lo manejas tú, esto lo manejo yo. Cuando uno no entrega totalmente su vida al Señor, entonces viene a ser como un vaso medio vacío o medio lleno. Solamente deja que Dios tenga, que el Espíritu Santo tenga unas partes, unas áreas. Pero hay partes donde realmente hay que entregarle todo al Señor para decirle, haz tu voluntad. Ahí hay una falta de confianza y de fe al Señor. No sé, cuando uno reconoce a Jesús como Señor y Salvador, está diciendo, sé tú el Rey de mi vida. Y el Espíritu Santo vino a ser el Rey, el gobernante de nuestra vida, el que nos dirige, la mano dentro del guante. Pero usted se imagina un guante que diga, en este dedo no entras, en este espacio del dedo, queda así chueco. No puede maniobrar bien porque hay un espacio que no entra. Deben entrar las 5 dedos para que tenga la funcionalidad y el poder. Debe traspasar las fronteras del corazón. Seguimos con la historia en Hechos 8, versículo 14 hasta el 25. Dice que cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Acuérdese, Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Había predicado el Evangelio de verdad. Lo acompañaban las señales. Se habían bautizado, pero todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Note eso. A veces hay algunas ideas que dicen, no, cuando tú recibiste al Señor ya tienes el Espíritu Santo. Aquí fue algo posterior. No sabemos cuánto tiempo se demoró. Probablemente podemos pensar que pasaron meses.
Porque mientras él predicaba, mientras las señales, mientras las conversiones, mientras los bautizos y mientras llegaba la información a Jerusalén, allá, antes no habían teléfonos celulares, y mientras ellos sacaban una comisión para regresarse, tuvieron que pasar por lo menos meses. Estas personas habían creído, se habían bautizado, se estaban congregando, pero no había llegado sobre ellos el Espíritu Santo. No lo habían recibido. Entonces llega Pedro y Juan y empiezan a orar para que recibieran el Espíritu Santo, a imponer sus manos. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón, el mago, el hechicero, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban al Espíritu Santo. Y uno puede decir, amén, qué bonito, eso es lo que quería. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto. Porque tu corazón no es ¿qué? Recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me suceda estas cosas terribles que has sucedido, que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino y se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Mire qué detalle tan revelador. Habían creído, se habían bautizado, se estaban congregando, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu Santo, según lo que conocemos, lo tuvo que haber persuadido. El Espíritu Santo tuvo que haberlo dado la convicción. Pero estaba como antes, cuando Jesús estaba con los discípulos. Estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Entonces llega Pedro y Juan y oran por ellos y recibieron el Espíritu Santo. No dice qué manifestaciones hubo, pero seguramente era una manifestación evidente. Podemos creer que era el hablar en nuevas lenguas. Hablaron en nuevas lenguas. Yo les digo algo, mis hermanos. Sigo con el tema de las lenguas, porque las lenguas ha sido el don más ridiculizado, más atacado, más malentendido, pero por personas necias. Porque si hay algo que nosotros, óigame bien aquí, porque esto es una perla que el Espíritu Santo me recordó ahorita que estábamos en la alabanza. Si hay una perla, si hay algo, es aprender a utilizar nuestra boca, nuestras palabras, por el poder de Dios. Muchas veces usamos nuestra lengua para hablar maldiciones, para decir pensamientos negativos, para matarle los sueños a otros o automatárselos uno mismo con lo que dice. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo toma la lengua para hablar maravillas, para usar la lengua como un instrumento que no funcionaba con sus pensamientos, sino que era lo que Dios ponía a decir. Bendiciones. Yo quiero que esta iglesia, atención acá, yo quiero que esta iglesia aprenda a usar su boca para bendición. A veces usas la boca para maldición. Usas la boca para decir cosas que no debes decir. Uno está diciendo, ore la iglesia, ore, y hay gente mudo, orando y que mentalmente usa la boca. Jesús llevó, el Señor en el Antiguo Testamento llevó a un profeta y lo puso frente a un valle
de huesos secos. Y le pregunta, ¿tú crees que pueden levantarse esos huesos? ¿Que pueden resucitar? Señor, solo tú lo sabes. Declara la palabra, profetiza sobre ellos. Entonces el profeta empezó a declarar la palabra, a profetizar. ¿Sabes una cosa? Muchas veces hay cosas muertas en tu vida y no te atreves tú a hablar, a clamar, a decir, Señor, dame una oportunidad. Señor, salva a mi madre. Señor, salva a mi hijo. Señor, resucita esta relación, Señor. Nos quedamos mudos. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy perdonado. Muchas veces vimos, pues, que el Señor no me perdona. Tengo una culpa, pastor. Declara con tu boca. Órale al Señor, perdóname, Señor. El Salmo 32 dice que cuando tú te quedaste callado, cuando yo me quedé callado y no confesé mis pecados a Dios, dice que la mano de Dios pesaba sobre mí, mis huesos se secaron. Pero cuando decidí abrir la boca y confesarle a Dios y ser transparente con Él, dice que se fortalecieron mis huesos, llegó nuevo aliento a mi vida. No, oiga bien, iglesia, no te dejes robar la posibilidad de orar en voz alta, de declarar bendición, de clamar misericordia. Hermano, acuérdese cuando yo estaba chiquito que los papás le decían, y es que usted no tiene boca, es que usted no tiene lengua, es que usted es bobo. Y uno, no, yo bobo no soy. Entonces hable. Aquí, así lo decían nuestros padres o los abuelos. Aquí el Señor nos está diciendo, ustedes tienen un poder, una oportunidad en sus palabras. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Pues es por confesarlo que eres justificado. ¿Por qué? Por confesarlo. Hey, hay iglesias que dicen, eso de confesar, eso no se hace. ¿Qué pensamiento es eso? Quieren robar, quieren limitar, quieren asfixiar el evangelio. Lee el Salmo 91 en la Nueva Traducción Viviente, dice, y yo declaro acerca del Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo. Hay que declarar la palabra, hay que orarla. No te robes eso. Yo vi algunos ahí. Pide, llama, busca, clama. La palabra clamar es como grita. No es una palabra así como que clama. ¿Qué? Clama, hay auxilio. Sálvame, Señor. Atrévete a verbalizar tu fe. Porque sabes que tu boca la usas muchas veces como instrumento del enemigo para los pensamientos negativos que debes rechazar. Los haces, les pones parlantes, le pones altavoces. Entonces lo dices, ay, no, es que hoy me voy a morir, no hay esperanza, siempre lo mismo, ya yo no creo. Uy, más bien a eso sí, calla eso. Esos pensamientos no los verbalices. Pero lo que el Espíritu Santo de Dios ponga en tu mente, decláralo. Pídele al Espíritu Santo que te dé el don de lenguas, que use tu lengua para declarar la gloria de Dios, la maravilla del Señor, como pasó en Pentecostés. Algunos se burlan, algunos dicen, qué ridículo eso. Pues la verdad, cuando dicen qué ridículo eso, están diciendo qué ridículo el que se la inventó. Y el que se lo inventó fue el Señor. Y yo respeto a mi Señor. Y si el Señor lo inventó, yo sé que es lo mejor. Si el Señor lo creó, yo lo recibo con acción de gracias. Miren que Simón no recibió al Espíritu Santo. Los demás creyentes sí lo recibieron.
¿Por qué lo recibieron los demás creyentes y Simón no? Dice que vino Pedro y Juan y estaban imponiendo manos. ¿Sabes qué? Es importante que valores los líderes y en la iglesia en que estás. A veces hay personas que dicen, no, yo no voy a orar por ese pastor, que ese pastor ore por mí. No, Dios me bendice a mí solo. Ahí hay soberbia, orgullo. Pedro y Juan no eran apóstoles, pero siervos de Dios, pero a través de la oración. Uno a veces necesita que pongan las manos sobre uno. Lleven las cargas unos por los otros. Yo me acuerdo cuando mis niños estaban chiquitos, yo le decía a mis niños, oren por mí que me siento enfermo. Porque sabía que la fe de un niño es poderosa. Y el niño ponía las manos, o la niña ponía las manos, Señor, sánalo. Y se comprometía con esa oración. Esto no es de estatus. Esto no es de estatus. Esto es de humildad. Se necesita ser humilde para recibir el Espíritu Santo. Porque lo que le faltó a Simón fue humildad. Simón no quería recibirlo como un regalo, quería pagarlo. Las cosas no se ganan, hay cosas que se reciben con acción de gracias. La salvación se recibe con acción de gracias y el Espíritu Santo se recibe con acción de gracias. Se necesita humildad, no soberbia. Yo también quiero recibir ese poder. Por eso Pedro dice, porque veo que en tu corazón hay envidia. Hay personas que quieren recibir el Espíritu Santo con malas intenciones. Señor, dame el poder para callarle la boca, para que vean lo espiritual que soy. Hay personas que hacen eso. Hay personas que quieren demostrar que el Espíritu Santo está en ellos. Y entonces oran y eso es una fuerza para que la gente se caiga. ¿Qué gano yo con que usted diga, ay, el Espíritu Santo se mueve en él? Se cayeron todos. Yo no gano nada. Orgullo, ego, pierdo. El Espíritu Santo está disponible para todos. No es un privilegio para unos. No voy a venir, el Espíritu Santo no llega aquí y dice, vamos a ver quién es el más santo. A ver, ¿quién es el más santo? No, me voy para otra iglesia. El Espíritu Santo no hace eso. Él mira quién realmente cree, quién realmente es humilde, quién realmente lo anhela. Y sabes una cosa, quién realmente va a cumplir su propósito. Porque el Espíritu Santo es dejarse llevar, dejarse guiar. Si no fuera por el Espíritu Santo, el Evangelio no hubiera llegado hoy. Si fueran las fuerzas de Pedro, Juan y los discípulos, ellos hubieran tirado la toalla. ¿Quién va a atreverse a poner el pecho a la persecución? ¿Quién va a tener esas palabras de sabiduría? ¿Quién va a falsificar esos milagros y señales? Nadie puede hacerlo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios hoy más que nunca para que nuestra generación sea salvada. Necesitamos recibir, anhelar, conocer del Espíritu Santo y pedirle que seamos llenados. No conocerlo. Yo conozco al Espíritu Santo, ocasionalmente me veo con Él en la iglesia, a veces me veo con Él. O cuando estoy en problemas que pido, Espíritu Santo, ayúdame. El Espíritu Santo tiene el propósito de proyectarte para bendición de los demás, para bendición de la iglesia. Solo no recibes al Espíritu Santo. No es que tú estés solo, voy a estar solo, no me voy a congregar en ningún lado. Yo tengo el don de lenguas para mí, el de profecía para mí. Cuando estoy enfermo me pongo una mano aquí, cuando necesito liberación lo hago con la otra. Así no es. Eso no es algo para ti. Es para la comunidad. Para poner las manos para que sean sanados otros. También Dios es tan bueno que dice, Dios es el que pone la regla, dice, no pongas bozal al buey cuando está trabajando. Cuando el buey, había una regla en Israel que al animalito había que dejarle la boca suelta para que pudiera masticar una mazorquita ahí de vez en cuando, pudiera mascar ahí del trigo
Está trabajando. Entonces, ese principio, a los que estamos llenos del Espíritu Santo, lo podemos disfrutar. De vez en cuando, necesito, porque somos necesitados de Él. La clave es, Dios quiere que tú no tengas barreras en tu corazón. Hoy el Espíritu Santo está llegando muy fuerte, los aires no están funcionando, hace calor, pero gloria a Dios. Gloria a Dios porque hoy es un día de bendición. Vamos a aplicar esta palabra. Vamos a pedir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, que el Espíritu Santo llene a la iglesia. Algunos han creído, algunos se han bautizado, pero todavía falta el poder de Dios. Cuando el poder de Dios está en ustedes, sabe que usted nunca se aparta del Señor. Cuando el Espíritu Santo está en usted, usted camina con poder, usted avanza, pasa por encima de las dificultades, porque sabe que el Señor lo está acompañando. Necesitamos tanto el Espíritu Santo. Hoy en día vemos muchos cristianos vacíos, tristes, débiles, derrotados. No quiere decir que uno no va a tener momentos difíciles, de pronto momentos de tristeza, momentos de dolor, pero el Espíritu Santo lo atiende. La otra palabra de Espíritu Santo es el consolador. Él nos consuela, nos da nueva fuerza, nos dirige, nos defiende, nos protege. Entonces dígame cuántos necesitamos al Espíritu Santo. Vamos a entrar en un tiempo de ministración. Voy a decirle a la pastora que venga. Vamos a orar. Yo quiero hacer como pasó, yo quiero imponer las manos. Yo quiero orar para que la presencia del Espíritu Santo esté sobre ustedes de una manera poderosa, los impulse, los llene. Yo soy nada más que un siervo de Cristo, que creo en su palabra, que siento la necesidad del poder de su Espíritu Santo sobre la iglesia. Estoy anhelando que el poder de Dios se mueva más en la iglesia. Estoy anhelando que el Señor nos llene con su presencia. Aceite como símbolo de Espíritu Santo, de unción nueva. Yo quiero orar por las personas que quieran recibir al Espíritu Santo mientras la iglesia está ministrando. Pasen adelante los que quieran recibir al Espíritu Santo. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que recibas el Espíritu Santo del Señor. Recibe el Espíritu.